Hoy tenemos, como siempre, esta oportunidad de estar realmente en Venezuela, como le decía hace un ratito, de estar integrados a millones de personas y a un realmente, diría, aquellos que quieren a su país y se animan a poder hablar y expresar lo que muchos otros, por muchas razones, no expresan o no tienen la oportunidad. Y ahora estamos conectados con Noel Alejandro Leal desde Venezuela, donde hay tantas incógnitas y ahí nos esperan muchas cosas que tengan que pasar. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos en el estudio. Gracias por esta nueva oportunidad. ¿Qué podría decirte realmente? No voy a decirte qué está pasando, porque realmente estamos informados que las cosas que están pasando son un desastre. ¿Cómo lo estás percibiendo y qué nos puedes comunicar aquí en la madrugada? Bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo estamos hoy en día en Venezuela? Venezuela está en un momento de una crispación extraordinaria y al mismo tiempo es como un ruido sordo, es un ruido fuerte, pero que no se termina de ser definido por muchos sectores de la sociedad y a pesar de que es ocasionado por los sectores políticos como tales, ellos mismos no están conscientes de lo que están manejando. Es una cosa bien rara. Estamos en un país que está a un punto de ebullición total, pero invitan a la gente a bailantas en las calles y las calles se llenan de gente bailando. Estamos en un país que tiene un desastre a nivel de abastecimiento. Hoy veíamos ya escenas repetidas que simplemente se van multiplicándose y generándose con una presión adicional. Ya en Caracas se empiezan a disolver las colas de la gente buscando comida con perdigonazos al aire para intentar controlar la furia de la gente intentando conseguir alimentos en distintos abastecimientos impuestos controlados por el Estado. Lo que estamos viviendo es una cosa realmente peligrosa, grave, realmente difícil de asimilar, porque a todas estas el país sigue sin dirección política clara por parte de quienes deberían de estar buscando ponerle fin al gobierno. Eso es lo que está pasando en Venezuela y eso genera un nervio, una cosa que me genera una alta cantidad de nervios y ese frío al analizarlo interno y darnos cuenta de que estamos pendiendo un hilo como país. Es una cosa que es realmente preocupante. Frente a eso hay que entender otra serie de realidades, la realidad de la mentira constante que estamos viviendo nosotros. Yo siempre insisto en decirle a la gente que nosotros llevamos en 60 años de socialismo, bastante más de 10 a máxima revolución. Y eso es bueno dejarlo claro para poder entender lo que sucedió esta semana con el aumento de la gasolina. Esta semana con el aumento de la gasolina, profesor, para que ustedes tengan noción de lo que puede suceder, la gasolina de alto octanaje subió un 6.000%. Y aún al subir ese 6.000% sigue siendo la gasolina más barata del mundo. Esa mentira a la que ha estado sometida Venezuela durante todos estos años por una estructura de gobierno socialista, que ha sido la guinda, pues, el abuso de régimen socialista, esta mentira está costándole mucho al país superarla y genera ya de una vez una serie de vacíos, miedos y recuerdos de lo que fue un traumático aumento de la gasolina en el año 92. Ese aumento de la gasolina del año 92 vino enmarcado en una serie de medidas que
llevaron a Venezuela en ese principio de años del gobierno de Carlos Andrés Pérez, del 89 al 92, a tener un crecimiento constante del 12%. Eran toda una serie de medidas que venían a generar a un país moderno. Vinieron los eventos sociales en 1989 y después las intentonas golpistas de Chávez en el 92 y se acabó la oportunidad de Venezuela en el futuro. Chávez destrozó la economía durante su periodo de gobierno y la continuación del gobierno chavista en manos de Nicolás Maduro viene a consolidar la destrucción del aparato económico venezolano hasta estos niveles donde vemos otra realidad de las medidas económicas que dictó Chávez, que dictó Maduro ahorita, aparte del aumento de la gasolina. Junto con el aumento de la gasolina vino una devaluación de ese dólar oficial que también es falso, que está amarrado a un número ridículo, está amarrado a 6.50 bolívares por dólar. Cuando tenemos la realidad del mercado negro nos marca un dólar a más de 1.000 bolívares. Y he llevado a 10 bolívares por dólar. Esa devaluación fue ejecutada el mismo día en que se hace un aumento de salarios. El resultado, cuando se saca eso en números, es que el salario bajó. Se aumentó el salario, pero la misma devaluación de ese mismo día, de ese mismo momento, logró hacer que el salario fuese menor al salario que estaba ganando la gente minutos antes. Es realmente impresionante lo que estamos viendo en ese sentido. Y llegamos ahora al colmo de la locura en el área esa, precisamente lo que tiene que ver con el sueldo y el salario, que ahora lo que es el Cestaticket, que es un bono de trabajo que se asigna por día laboral, cuando la persona labora su mes completo, sus días completos, ese bono es superior a lo que la persona ingresa por salario. Es decir, la persona está ganando más por el bono de alimentación, el cual no le genera ningún tipo de pasivos laborales ni beneficios futuros, que lo que está ganando por salario. Y hay gente que todavía no está entendiendo que lo que se está viviendo no es economía, sino una economía de guerra en un país destruido. Mi querido Noel Alejandro Leal, tenemos dos, digamos, hay varias vertientes cuando uno ve una realidad, un país. Más sufre cuando uno está dentro del país y cuando uno mira de afuera del país. Es muy difícil la posición, en el caso que me toca vivir en estos momentos, porque cuando una persona sufre, cuando una persona no tiene para comer, cuando una persona se le está muriendo un familiar porque no tiene remedios, y cuando la delincuencia se produce por esa falta de esas cosas, los delincuentes se incrementa, uno por necesidad y otro porque son delincuentes y aprovechan estas circunstancias. Pues es una oportunidad. Y segundo, las Fuerzas Armadas corruptas porque la metieron a hacer, a las Fuerzas Armadas cuando tú la metes en ser empresarios cuando no saben hacerlos, hacen un desastre. Entonces yo me hago esta pregunta, no te puedo preguntar a dónde van. No te puedo preguntar porque con esta perspectiva, ¿qué análisis voy a hacer? El desastre está ahí. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo lo único que puedo decir hasta qué momento la gente va a empezar a no poder vivir en Venezuela. Los muertos que todos los días aparecen por distintos motivos, tanto por falta de alimentos, porque la gente después se empieza a debilitar, la gente mayor no puede salir a hacer colas para comprar comida, ni buscar, y ahora con esta inflación loca que está haciendo este hombre, tampoco va a poder alcanzar el dinero para poder comprarlas, y los robos van a avanzar, y como se sabía, ¿dónde van a poner tantos muertos? No entiendo, no sé hasta dónde se quiere llegar. Es una experiencia...
Se quiere Increíble. llegar a la destrucción, se quiere llegar a la destrucción de un país, pues tienes que destruirlo para esclavizarlo. Es la lógica socialista, la lógica comunista. Y lo han hecho muy bien, lo han hecho de una manera metodológica muy bien estudiada, con paso firme, metiéndose por las trochas cuando la vía se les pone un tanto complicada, pero no se ha perdido ni una sola oportunidad en continuar en ese proceso de destruir un país. Lo han hecho constante y firmemente. Una de las cosas que pueden hacer más interesante el entender de cómo lo han hecho y por qué siguen en el poder es un proceso que ha venido socavando al venezolano. El venezolano se fue envileciendo durante muchísimos años y durante la revolución vino un proceso de embrutecimiento, vino un proceso de sembrar resentimiento y fuimos perdiendo el norte como nación y como colectivo, gracias también a un liderazgo mediocre que ha alimentado no solo el resentimiento, sino ha alimentado la inacción. Ha hecho que el venezolano piense que un gobierno que es dueño de la principal reserva petrolera del planeta, que es dueño de la principal ruta del narcotráfico del planeta, que es dueño ahora cada vez que se hace más evidente de que tenemos interesantes reservas de coltán, se piense que este tipo de regímenes puede convivir democráticamente, puede manejar un país dentro de las estructuras y los cánones de la democracia. Y eso fue haciendo que el país perdiera su estructura y la gente comenzase a huir de Venezuela gracias a las políticas que impone el gobierno. Más allá de las políticas económicas, tenemos que entender que la inseguridad es política de Estado, tenemos que entender que esta gracia, cuando la gente cada vez que se interviene, ahora que se puede intervenir algún tipo de almacén del Estado, se encuentran que esos almacenes están atiborrados de comida con fechas vencidas, de medicinas con fechas vencidas. La gente muere en el país por falta de medicinas. No, las medicinas están almacenadas en distintos lugares del gobierno vencidas. ¿Y por qué? Porque el gobierno tiene esa necesidad. Tiene que matar, tiene que estimular el éxodo del venezolano y tiene que generar una sociedad de mendigos que simplemente se ciñan a la voluntad del régimen. El régimen va generando esos formatos para poder establecer esas formas modernas de una nueva cartilla de razonamiento. Hace mucho tiempo, con Chávez vivo, Chávez intervino una de las principales redes de distribución de alimentos. Era una cadena colombo-francesa que se llamaba Éxito. Esa cadena también contaba con una serie de establecimientos de hipermercados y de mercados normales, menores. Esos mercados fueron intervenidos por el gobierno de Chávez en su momento. Por supuesto, eso fracasó en manos del socialismo, como empresa socialista, quebraron, y ahora Nicolás Maduro pasa a mantenerlos fuera del acceso al público en general, pero sí acceso a través del esquema de las comunas. Es decir, te voy execrando a toda la población que no esté trabajando dentro de la estructura propuesta por el régimen. Si usted trabaja dentro de la estructura propuesta por el régimen, bajo las leyes y parámetros directos y legales, pero directos, de ejercicio directo que el régimen promete y provee, usted tendrá derecho a comer, los demás no. Ahora, por eso te pregunto, ese es del punto de vista interno, ¿no? Del punto de vista externo, mirando a Venezuela, hay muchos observadores, o sea, todos los países latinoamericanos, los comunistas que están en el poder y los que ahora van a subir al poder en Colombia también, porque le están dando la oportunidad a la guerrilla para trabajarse en políticos y le van a ganar, porque el tráfico de droga va a continuar. Cuando se retiren estos guerrilleros, van a continuar con la droga en mayor o menor escala para mantenerse la gente de los pueblos. Ahora una pregunta, ¿y Estados Unidos le da dinero para todavía hacerlos más corruptos? Porque el dinero que se le va a dar es para mandar gente a esos lugares para que se corrompan, como pasa en México. Sí. Yo digo,
Yo hago esta pregunta, ¿te pones a pensar a dónde va primero Latinoamérica, a dónde se va los propios, entre comillas, que creen que son democráticos y ellos mismos se están poniendo la soga al cuello? ¿A dónde vamos? Vamos a ese mismo fondo. En el 2007 escribí un artículo que le puse de título Venezuela en Latinoamérica, y ha sido un llamado a esa serie de países que estaban tomando esa órbita del socialismo del siglo XXI. Y acusaba, yo hacía un llamado de reflexión a la comunidad internacional que no atendía a lo que estaba sucediendo y se estaba haciendo cómplice de la destrucción de todo el subcontinente, y estaban alimentando ese proceso destructivo. Uno leía los editoriales de Le Monde Diplomatique y alabando la llegada a la política de personajes como Evo, y uno decía, pero por Dios, ¿qué es esto? Uno oía cualquier discurso de Lula y uno decía, pero ¿cómo es posible que llegue a Brasil un personaje como este? Mientras tanto era aplaudido por el mundo y era recibido como un gran jefe de Estado y un promotor de cualquier cantidad de cosas que hoy se han demostrado que son mentiras. Todos los procesos sociales que avanzó Lula simplemente fueron maquillajes que reforzaron la destrucción hoy de Brasil. Brasil es un desastre. Salvaje. Brasil Exacto, y está eso es obra de Lula. Y eso ahora, es obra de él. Pero mientras eso sucedía, al igual que sucedía en Venezuela, el mundo seguía alabando esas posiciones como correctas. Las mejores, sí, la mejor economía y todo lo demás. Y era evidente que era un teatro. Para cualquiera que tuviese algo mínimo de sentido común, sabía que lo que se estaba ejecutando era falso, era maquillaje, y que lo que estaba generando era una burbuja que iba a pagar muy caro el pueblo brasileño mañana. Pero ni la sombra de lo que está pagando el pueblo venezolano por las barbaridades que aquí se cometieron, que eran igual de aplaudidas, que la FAO rendía tributo a las obras en pro del desarrollo alimenticio de Venezuela. Señor, Venezuela está pasando hambre, y está pasando hambre certificada con la buena voluntad de la FAO. Esa es la realidad que estamos viviendo. Es esa hipócrita comunidad internacional que siguió avalando la destrucción de estos países y sigue aplaudiendo la destrucción de estos países, avalando procesos pseudodemocráticos que lo que traen es la mentira, la destrucción y la pérdida de la esperanza del venezolano. Profesor, hay que entender, hay una cosa que es tan difícil de imaginar, pero tome esto usted como aval. En este proceso del 6 de diciembre, donde supuestamente la oposición logró un gran triunfo, después del 6 de diciembre, el éxodo de venezolanos se multiplicó. La gente terminó de poner su botica, vio, ay sí, ganamos la asamblea, pero eso no lo detuvo de terminar de hacer sus maletas y abandonar a Venezuela. No. Venezuela se está quedando sin venezolanos, sin el venezolano de trabajo, sin el venezolano comprometido con su patria. Y no es que sea mal, no es que esté mal que se vaya y que esté buscando su futuro, está buscando su futuro, su oportunidad, sino que estamos perdiendo la oportunidad de reaccionar y estamos entregando esta tierra gloriosa a una horda criminal que simplemente ha venido por acabar todo. ¿Tú crees que en el fondo porque yo me estoy viendo algo que me sorprendió estos días, creo que no sé si habrá sido el viernes, cuando China le negó a Maduro la postergación del pago por 2 años que pedía él, y China no lo aceptó. No entiendo hasta qué punto eso trae, primero, más dolor a Venezuela. Segundo, ¿quién mantiene ahora a estos delincuentes para poder tapar la necesidad de comida? Uno dice de comida, pero no es la comida, es un montón de elementos que necesita un ser humano para vivir. Es seguridad, es vestimenta, es colegios, es 25.000 cosas que ya parece secundaria, pero no. Profesor. Es electricidad y agua, porque los servicios básicos en este país no existen. En la mitad del país vive bajo apagones constantes, y ahora el razonamiento de agua
con la excusa en nuestro caso, la excusa del niño, es salvaje. Lo que pasa es que aquí no se ha construido una sola represa en 20 años, en todos los años del chavismo. Aquí no se estimuló en ningún momento la generación del mantenimiento de los sistemas hidroeléctricos necesarios. Aquí no se hizo nada de lo que es correcto y se debe hacer en cualquier país con una gerencia más o menos decente. No, aquí todo está hecho para la destrucción. Profesor, hay una cosa que es vital entender en todo esto, que es el fondo político que permite que esto se mantenga. Nosotros, cuando el 6 de diciembre se sucedió, yo coloqué, yo di a entender mi posición con lo que sucedió bajo una frase que conocemos mucho, que es esta cuestión del gato pardo, que es cambiar todo para no cambiar nada. Nosotros, el 6 de diciembre, supuestamente el país tuvo una victoria electoral de oposición que debería de traer una serie de cambios inmediatos y una serie de cambios contundentes para poder desmontar esto. Lo cierto es que simplemente vemos discursos grandilocuentes que no generan ningún tipo de cambio ni freno a la voluntad destructiva del régimen. El régimen sigue avanzando, desplaza la voluntad de la Asamblea Nacional con una tranquilidad pasmosa, sigue destruyendo la nación sin ningún tipo de problema, sigue asumiendo sus compromisos internacionales, y ahí voy con la pregunta que usted hacía, ¿de dónde sacan para comer? ¿Dónde sacan para poder traer el poco dinero para mantener al gobierno? Se saca precisamente de acuerdos inteligentes y de cosas que sí se van cumpliendo. No dude que China va a buscar la manera de darle el sí a las necesidades del gobierno después de que el gobierno está cometiendo las principales necesidades que China les exigió. China les exigió, mira chico, tienes que subir un poco la gasolina, tienes que colocar las medidas tributarias necesarias mínimas, cámbiame el gabinete económico, quítame este personaje y ponme este otro, y ese tipo de cosas van avanzando. También va avanzando el acuerdo petrolero que impulsó durante mucho tiempo Venezuela, perdón, que hace que Rusia, Arabia Saudita e Irán acuerden recortar la producción petrolera con la esperanza de una subida del petróleo. Esas cosas le traerán un aire al gobierno. Ese aire al gobierno, ese tiempo que va a tener el gobierno para ganar algo de aire, se lo está brindando la Asamblea Nacional. Entonces ahí es cuando vuelvo a ese gato pardo. Tenemos ese gran cambio, pero no ha cambiado absolutamente nada. El gobierno sigue avanzando, sigue destruyendo, y el país cada vez se va secando, se va muriendo. Por eso yo me pregunto, ¿hasta cuándo Venezuela, después que termine con todo no creo que termine, pero con todo este desastre, cuando la gente con más capacidad para armar negocios se haya ido de Venezuela, aquellos que son opositores y por distintas razones se van de Venezuela, quede una gente que, como bien tú dices, va a votar al gobierno porque tiene que comer y entonces le va a dar un subsidio de comida, o porque de esta manera va a quedar siendo empleado del gobierno. Ahora, por eso te pregunto, mirando de afuera, es como que, ¿qué se va a decir? Uh-huh. Y hablar contigo y hablar en Venezuela es la insensibilidad de que la gente muera porque no tiene cómo curarse, no tiene cómo alimentarse. La delincuencia es espantosa, la inseguridad se agiganta, no hay electricidad, no hay agua, y el futuro, bueno, ¿para qué pensar y para qué decirte en qué se puede ayudar a Venezuela? ¿En qué se puede o por qué no hacen, entre comillas, nada? Fíjate que nuestro presidente
por conveniencia privada, se va a saludar a quien a ustedes los manipula, que es Raúl Castro. Raúl, sí. ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que Obama lo va a ayudar a ustedes? No, por supuesto que no. Eso, es natural que le ayude a lo que le gusta. El proceso de destrucción cubana, ese concepto le atrae, ese socialismo te gusta. Y bueno, y esto es parte. Ahorita nosotros somos una provincia cubana. Y bueno, él delega en Raúl Castro lo que vaya a ser el futuro de Venezuela. ¿Y Nicaragua? ¿Y Ecuador? Esa misma órbita, todo lo que esté bajo la órbita de Castro, le será respetado los Castro y tendrá Raúl hoy autonomía sobre las tierras, sobre sus tierras, pues, y va con el aval que Obama les dé, ahora, y con el aval que Bergoglio brinda. Ahora, es muy triste, ¿no? Que el Papa se haya transformado en un Papa político. Eso es el peor error que pudo haber hecho el Papa, porque él no está para lo político, él está para lo espiritual. Juan Pablo II intervino políticamente y ayudó a la caída del muro de Berlín. Yo no estoy cerrado con respecto a la posición política que puede tener el papado, pero mientras la posición política sea a favor de la libertad, cuando la posición política es blindar a tiranos, lavarle la cara a gente que ha sodomizado a sus países por más de 50 años, yo estoy totalmente en desacuerdo, lo señalo y quisiera llamar la atención al respecto. Por eso te estoy preguntando, ¿qué momento muy particular en que estamos viviendo aquellos que se supone la libertad, que se supone preparar al mundo para un estado de vivir en paz, por lo menos para tener lo más esencial, ¿no? O sea, con la comida, la salud y que los chicos vayan al colegio. No sé. Creo que tenemos que seguir haciendo lo que se pueda día por día. Fíjate, ya no es cuestión de hacer planes para el futuro, sino de hacer lo que se pueda. Porque no creo que nadie sepa qué va a pasar mañana ni la semana que viene. No, la situación es realmente delicada en el país. Lo interesante a todas estas es que la ausencia de liderazgo y coordinación de la gente para enfrentar el problema es realmente grave. Y eso también nos ayuda a quitarnos una serie de caretas históricas. Cuando aquel evento que se denominó el Caracazo en 1989, que hablábamos por el inicio de las medidas económicas que planteó el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando aquel evento quedó demostrada la coordinación del aparato político de la izquierda que hizo posible eso que se denominó estallido social. No fue un estallido social como tal, sino toda la coordinación de un aparato criminal de izquierda que logró generar ese caos que llenó a Caracas de sangre para aquel momento. Hoy la situación que se está viviendo es muchísimo peor a la que se vivió en aquel momento. Hoy el hambre es real, hay hambre. Hoy, para nuestra desgracia, este régimen sembró a Venezuela de armas. Hay cualquier cantidad de armas de porte militar en las calles, en manos de colectivos amparados por el régimen, en manos de agrupaciones pseudopolíticas, evidentemente criminales, amparadas por el régimen. Y para más tener un valor adicional que es quizá una de las cosas más peligrosas. Lo ha demostrado con las cárceles donde estaban con armas ametralladoras que no tenían. Que no tiene que ver las cárceles, profesor. Hace menos de 4, 5, 6 años, un colectivo en el 23 de enero de nombre La Piedrita sitió toda una zona de Caracas muy populosa que se llama Katia, la sitió con el mismo armamento militar en las calles, de manera clara, fusiles AR-15, fusiles Kalashnikov AK-103 y 104, lanzagranadas, equipos antitanque tipo AT-4, estaban ahí en manos de esos delincuentes de manera muy libre ya hace 6, 7 años, se transmitió por todos los canales de televisión, pero en aquel momento gobernaba Chávez y eso no pasaba. Chávez era adorado por el mundo y hoy todavía diversos sectores de la oposición velan por el legado del criminal genocida ese. Entonces,
lo que vivimos en Venezuela, esa ceguera durante todos esos años, nos dejó este caldo salvaje de esos polvos, estos lodos. Tenemos un país que es una olla de presión técnicamente inmanejable, y eso de entenderlo es muy importante para que el país pueda entender por qué la oposición no está muy interesada en asumir el control político del país, porque el costo político que significaría hoy hacer lo necesario para que el país se vuelva medianamente viable es algo que la gente, que ese liderazgo político no está dispuesto a asumir. Ahora yo te hago esta pregunta. Si como bien tú dices, tomar el control le conviene a la izquierda, porque en vez de él pagar el pato de las macanas y la destrucción de Venezuela, la va a pagar quien lo agarre, ¿no? Y al poco tiempo el pueblo común le va a pedir que vuelva estos delincuentes. Sí, es que se vuelve un ciclo vicioso, y es un círculo vicioso sobre todo porque no ha habido de parte del liderazgo legítimo alguien que le señale de manera real al país que todo esto es consecuencia de políticas de izquierda, que la destrucción del país se llama izquierda. Aquí no, aquí lo que tenemos es una cosa tan salvaje como esta, profesor, y es parte de ese mismo gato pardo que estaba enunciando hace un momento. Pero fíjate, te voy a explicar algo muy interesante que yo he visto en esta campaña presidencial. Nosotros aquí tenemos a un Sander que es socialista, con tendencias comunistas, socialistoides, por las partes sociales que él hace demagogia, que no va a gastar lo que no tiene. Ahora yo te hago esta pregunta. Resulta que la que está al lado, que supuestamente era apoyada por los grandes capitales, que es la Clinton, para conseguir los votos que le estaba sacando el segundo, habla igual que una socialista, y quiere decir que la gente común que no razona mucho estas cosas, quiere la parte social y está mandando a los Estados Unidos también a una izquierda, una porque le conviene, que no tenía miedo de perder los votos y la presidencia, y el otro porque le conviene porque sobresale, es la única manera de hacer demagogia en un país en que funcionaba, entre comillas, la derecha, donde la gente podía tener su casa, su coche y tener un buen salario. Ahora yo me hago esta pregunta, por eso te pregunto, ¿tú crees que este grupo socialista de los demócratas va a poder ayudarlo a ustedes? ¿Los ayudó a ustedes en algo? No, no, en absoluto, para nada. Sí hubo una voluntad de ayuda en algún momento, porque en el momento en que Obama saca ese decreto de que Venezuela es una amenaza real para los Estados Unidos, sí hubo, debido a la presión que estaba sintiendo Obama por parte del Congreso con mayoría republicana para el momento, sí hubo una oportunidad, pero esa oportunidad fue desvirtuada por la misma oposición venezolana, que técnicamente se apegó al gobierno diciendo que eso era un caso de injerencia internacional, porque aquí tenemos una oposición que es más socialista que el mismo gobierno. Entonces, lo que quiero... Pero yo te hago una pregunta entre tú y yo. ¿Tú crees que la única manera es hacer discursos públicos ante una dictadura, o hay que hacer cosas que no sean públicas para ayudar a un gobierno? Porque una cosa es hacerlo público para tener un doble efecto, ¿no? Para que el otro reaccione. Y otra cosa es hacer las cosas que hay que hacer muchas veces sin hacer nada público. Eso se lo canto perfecto, profesor. Pero ya ese enunciado de ese discurso, por más que no me agrade el personaje que dio el discurso como tal, ese enunciado, esas palabras, eso debió haber sido tomado como el venezolano, como toda la justificación, si necesitara alguna, para ponerle fin a esta locura. La destrucción del buen nombre de Venezuela por mano de esta casta socialista destructiva es algo que es absolutamente imperdonable. Y aquí no solo se destruyó el buen nombre de Venezuela, se destruyó al país y se destruyó al venezolano, se envileció y se embruteció al venezolano, se le sembró odio y resentimiento, y el venezolano, muchos sectores del venezolano no terminan de entender que el futuro se basa en libertad, desarrollo y trabajo. Eso se le cortó. Tenemos una población que
que no está entendiendo, gracias a un liderazgo también aparte, que es incapaz de decirle lo correcto. Quiero ponerle este ejemplo, profesor, para que pueda entender. No se le puede, yo te entiendo, pero tú sabes que no se le puede decir a ese 60% en lo correcto. No se le puede decir lo que hay que hacer. Porque si tú lo haces, lo que yo quiero te vota en no contra. Se avale la mentira. Exacto, pero lo que yo no quiero es que se avale la mentira. Ofrece aunque sea otra mentira, pero no puedes seguir avalando exactamente esa misma mentira. Le pongo este ejemplo, profesor. Chávez ofrecía una cosa que se llamaban las misiones. Las misiones no son otra cosa que un aparato populista para estimular la mendicidad. Claro. Chávez las ofrecía. Y entonces, ¿qué hacía la oposición? Decían que las misiones tenían que ser parte de la Constitución, que tenían que ser ley. Eso, hasta esa cosa tan salvaje hemos llegado. Entonces ese gato pardo, ese cambiar todo para no cambiar nada, para seguir haciendo que el país involucione, es una de las cosas que son más preocupantes porque no está dejando la posibilidad de que mañana tengamos futuro como nación. Está secando la oportunidad de que el venezolano de una u otra manera reaccione y piense que tiene que tener un compromiso con la libertad, el desarrollo del trabajo, y que eso genera responsabilidad, que eso genera compromiso y que genera el entendimiento de que no podemos vivir bajo esta destrucción constante de la nación. Ahora, te hago una preguntita. Al país, Noel, te hago una pregunta. Uno, por alguna razón, porque estas ondas y este programa llega a todos los lugares y en particular a España. Yo te voy a preguntar, ¿España no fue por Maduro pagado un partido político que llamamos Podemos, que en este momento quiere ser el vicepresidente de España y meter los ministros en todos los niveles y hacer que la parte social esté en la Constitución de lo que me estás diciendo tú y va a destruir España? Sí. ¿Cómo la está destruyendo? Esa es nuestra obra. Esa es una obra de Hugo Chávez. Y es una obra que fue denunciada aquí en su momento. Aquí cuando venía Juan Carlos Monedero a principios del 2003, 2004, desde 1999 él estaba, ¿cómo es esto? Asesorando la estructura de la Constitución que hoy aún rige a Venezuela. Todo eso se denunció en su momento y el mundo estaba ciego ante esa realidad, más bien seguían aplaudiendo esa cochinada. Aquí era recibido por círculos opositores Juan Carlos Monedero como un gran pensador. ¿Y qué es lo que se hizo? Se avaló a lo que es hoy Podemos, que se avaló hoy a lo que es también el partido que ganó en Grecia, se avaló a cualquier cantidad de destructores, se avaló al que está en Francia, a Mélenchon, que está buscando también otro punto. Menos mal que hay gente, que Hollande lo ha hecho tan mal que está dando la oportunidad a la gente, a los cercanos a Sarkozy de llegar de nuevo. Porque si no se le pone freno a lo que sembró el chavismo, Europa cae como barajita, tal como cayó Latinoamérica. A mí me da pena mucho de España. España va a estar ya está destruyéndose porque al no poder mantener lo que le estaba dando resultados y ahora el país está parado por 3, 4 meses y ellos queriendo saber que son los mejores y que están defendiendo al hombre, al 60% que no piensa, esto va a ser un desastre. Lamentablemente, yo no sé si está fracasando la democracia de la mayoría, ¿no? Porque lo que votan es su propia autodestrucción. Es muy triste. Por eso me pongo a pensar, Pongo a pensar un poquitito si lo que llaman democracia está dando resultado para el hombre que vive en su propio lugar y no su propia autodestrucción. Quieren repartir, pero reparten lo que no hay y al final se quedan todo el mundo en la calle. Es un desastre. Realmente. Sí, por más que distintos países encontraron sus maneras de tener elecciones de segundo grado, ya ni los colegios electorales son suficientes ni las elecciones parlamentarias son suficientes filtros para que los que llegan a destruir no lleguen en hombros de su propio pueblo. Exactamente. Mi querido Noel Alejandro Leal, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Acá nunca vamos a dejar de acompañarte y de acompañar a nuestro querido pueblo venezolano, pero vamos a trabajar lo que podamos día por día y eso es lo más importante. Estamos a tu servicio como siempre. Un abrazo grandote y fe y trabajar en lo que podamos para hacer que Venezuela vuelva a ser lo que era, porque mejor. Como tú dices, lo mejor que pueda pasar es que Venezuela
estos delincuentes hay que sacarlos. A los comunistas estos, como son, lo mismo que pasa en Cuba, en vez de apañarlo como hace nuestro querido presidente, porque le conviene económicamente a los Estados Unidos, pero no quiere decir con esto que no logre mantener a delincuentes, drogadictos, traficantes, como es Cuba en todo en este Caribe y como son ustedes lamentablemente para toda Latinoamérica. Así que nada, un abrazo grandote y esta es tu casa, mi querido Noel Alejandro Leal. Un abrazo, profesor. Muy buenas noches a todos. Gracias. Estás sintonizando el programa de El Profe Morales por Actualidad Radio. Hasta las 6 de la mañana.